Bueno, buenas noches, que el Señor les bendiga. Esta es la clase número 3 del curso La Biblia y los Demonios, clase número 3. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy vamos a finalizar con los fundamentos. ¿Por qué le llamamos fundamentos? Fundamentos le llamamos porque son las cosas esenciales, lo que tenemos que tener como base para todo esto, ¿verdad? Vamos a encomendar en manos del Señor entonces esta clase. Amado Señor Jesucristo, gracias en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Señor, es solamente en tu nombre. En tu nombre tenemos vida, en tu nombre tenemos libertad. Amado Señor Jesucristo, yo clamo a ti para que te manifiestes en esta clase. Aquí, Señor, mientras estamos en vivo haciendo esto, y aún cuando las personas que lo están viendo, Señor, tiempo después, yo clamo a ti para que tú unjas este video y que las personas puedan tener libertad en tu nombre, Jesucristo, por tu obra preciosa, todopoderoso Espíritu Santo. Ruego que te manifiestes. Y usted que está ahí, yo le pido por favor que cierre sus ojos un momento y levante sus manos y dígale: Señor, en humildad me rindo a ti hoy. Señor, si hoy tienes que librar, romper alguna opresión en mí, liberarme, Señor, de alguna área que yo tengo bajo presión del enemigo, dígale: Señor, clamo a ti, dígale, por favor, dígale: Señor, clamo a ti para que hoy tu espíritu me haga libre, porque tu palabra dice que donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dígale: Señor, te entrego todos los derechos de mi vida, dígale. Señor, manifiéstate hoy en mi casa, en este lugar, dígale. Señor, ven y rompe toda opresión del diablo, dígale. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, dígale, para yo comprender, Señor, las cosas que el enemigo ha estado haciendo, Señor, detrás del velo, Señor, que el enemigo ha estado haciendo en secreto, Señor, y que él ha estado oprimiéndome, Señor. Saca hoy a luz, y no solo sácalo a luz, sino que hazme libre, dígale. Señor, tu palabra dice que tú viniste, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Dígale: Señor, yo quiero vivir esa vida en abundancia, Señor. Dígale: Señor, tu palabra dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dígale: Señor, yo hoy me aferro a esa promesa. Ven y dame libertad por medio de tu palabra. Señor, quita toda ignorancia en mí, todo aquello en el cual el enemigo me ha tenido cautivo en ignorancia. Yo te pido que hoy me hagas libre por el conocimiento de tu verdad. Dígale: Señor Jesucristo, yo soy tuyo, yo soy tuya. Renuncio, dígale: Señor, renuncio a toda obra demoníaca, Señor, me arrepiento, Señor, y te pido, ven y dame libertad, porque tu palabra dice que todo aquel que a ti clama, Señor, tú no permites que sea avergonzado. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Tu palabra dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, será libre. Ven y hazme libre para yo vivir en plenitud y también para ir a dar libertad a otros en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, unge mi voz. Espíritu Santo, manifiéstate en el transcurso de la clase. Mi amado, dame gracia, dirige mis palabras, Señor. Quita toda distracción. Ata todo espíritu inmundo, Espíritu Santo, que quiera levantarse. Doblega todo espíritu inmundo que quiera levantarse a traer distracción de cualquier tipo, que quiera levantarse con obstáculos. Espíritu de Jesucristo, sujétalos, átalos, hazlos inoperantes, dispérsalos y que no tengan poder de actuar en este tiempo, Señor. Pido tu libertad completa para que tu pueblo sea completamente libre, Señor, porque es tu deseo, es tu voluntad. Ya tú derrotaste a las fuerzas del enemigo y en tu nombre tenemos libertad, Señor. Amén. 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 Bueno, ok. Entonces, uh, si usted leyó el documento, se dará cuenta
De que la parte de hoy es como realmente es la continuación de lo de la semana pasada, ¿verdad? Entonces tenemos la segunda parte de que hoy se llama Fundamentos 3 sobre la liberación. ¿Ok? Vamos a ver sobre la liberación. Y lo que tenemos hoy es un detalle que ha pasado, ¿verdad? Y siempre nosotros los seres humanos vamos de extremo a extremo, ¿verdad? Es un problema que tenemos. Pasamos de un extremo de decir que, por ejemplo, hay demonios en todas partes. Yo recuerdo hace muchos años cuando vivía en Heredia, que recuerdo que andaba por el parque de Heredia y había un señor vestido de traje camuflado y estaba en el parque orando, pero su oración era reprendiendo demonios. Y la gente, por supuesto, pasaba por ahí y se le quedaba viendo raro. Y él lo que hacía era eso. Yo me senté en una mesita, en una silla, en un pollito por ahí, recuerdo una banca, y yo no lo volví a ver. Y él creo que tenía un parlante y un micrófono, y él lo que hacía era reprender demonios y reprender demonios y reprender demonios así, pero al aire. Y pues bueno, lamentablemente, de lo que la gente piensa o el enemigo se aprovecha de eso para decir que él está loco y y un montón de cosas, ¿verdad? Que ese sería un extremo. Pero luego pasamos a otro extremo en el cual, y debo de hacer otra vez esta salvedad, porque como es un video, es una clase nueva, tengo que volver a decirlo. Están el grupo de cristianos evangélicos que son cesacionistas, que no creen en la obra, en el mover del Espíritu Santo para sanidad, para liberación, eh, para dones. No hay dones ya en ejecución. Están ellos que son cristianos, nacidos de nuevo, gente amada por el Señor, hombres y mujeres consagrados al Señor, pero simplemente no creen en eso, ¿verdad? Eso no los hace menos cristianos ni más cristianos. Y luego estamos los cristianos evangélicos pentecostales. Pentecostal viene de lo que pasó el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, y pues cuando hablamos de un pentecostal estamos hablando de alguien que cree en la obra del Espíritu Santo, que somos, al menos soy yo, ¿verdad? Y varios, supongo yo, los que están acá, que sí creemos, que están todavía el Espíritu Santo obra por medio de dones, existe la profecía, existe los dones de sanidad en operación, en fin, todo esto de los dones del Espíritu lo creemos y este curso está en esa dirección, ¿verdad? Una línea dispensacionalista pentecostal, ¿ok? Entonces, dentro de los pentecostales, pues tenemos excesos, tenemos extremos. El que ya les acabo de mencionar. Y el otro extremo es de decir de que no, de que aún que creemos que el Espíritu Santo se manifiesta, nos oponemos a la liberación. La liberación es como, ¿cómo podemos decirle? Um, sonará fea la comparación, pero es así. De toda la casa hay que barrer, hay que lavar ropa, hay que lavar los trastos, sacudir las telas de arañas y hay que lavar el baño. Y dentro de lavar el baño hay que lavar la taza donde caen los desechos. De todas las labores que hay, esa es la más desagradable. Y por lo general se usan guantes y de todo, pero no se pone guantes para barrer, no se pone guantes para tender la cama, no se pone guantes para sacudir esponja. Hay quienes sí lo hacen, pero por lo general no. Pero cuando se va a lavar la taza propiamente, que ahí es donde caen los desechos, que ahí es donde tiende a oler feo. Discúlpeme que sea tan claro, pero es para el ejemplo. Ahí es donde cae el orine, ahí es donde salen malos olores, ahí hay que limpiar y hay que salpicar aquello y pues yo no quiero ensuciarme. Esa es una labor no muy agradable. Bueno,
Pareciera que de todo el menú que tenemos como cristianos, la liberación es como lavar el baño. Es algo que a muchos no les agrada, es algo que muchas veces se ve como sucio, desagradable. Y pues se ha llegado entonces al punto de no darle mucha pelota a eso. Relegarlo ahí, bueno, sí, de cuando en cuando, pues hacemos ahí un servicio de liberación, si es que lo llegan a hacer. Y si se manifiesta algo, pues entonces lo llevamos allá escondidos y lo metemos en un cuarto, en un aparte, para que nadie lo vea. Y en la mayoría de iglesias o movimientos cristianos más sofisticados, esa parte ni se toca, ni se nombra y ni pues nunca hay liberaciones. Quizá la mayoría de ustedes, la mayoría quizás no le ha tocado ni siquiera presenciar una liberación y quizás mucho menos practicarla, porque es algo que casi no se da. Pero hoy vamos a ver algo muy interesante en el ministerio de Jesús. Y como Él es nuestro ejemplo, y como nosotros los pentecostales no cesacionistas creemos que lo que hizo Jesús todavía está en operación, hoy vamos a preguntarnos por qué no vemos tanto este asunto de la liberación. ¿Ok? Se ha dicho que tal cosa como el ministerio de la liberación o la liberación no es algo bíblico como para ejercerlo. Por lo tanto, no debería de estar uno dándole tanta pelota a eso, ¿cierto? Y que no hay respaldado en las escrituras tal cosa, por lo tanto, no deberíamos de darle tanto lugar en la iglesia ni en los ministerios. Pero vemos la acción de liberar, lo cual es echar fuera un demonio de una persona y así impedir que siga oprimiendo o dañando, torturando, dominando a la persona. La acción de lo que nosotros llamamos liberar, expulsar, echar fuera un demonio, está en la Biblia de una forma impresionante. Entonces, si está en la Biblia, ¿por qué nosotros no le damos lugar a esto? ¿Por qué casi no se ve? Jonathan, es que en la iglesia eso no pasa porque los demonios, usted sabe, es un lugar santo, ahí está Dios, y pues no. ¿Será? ¿Será que todos somos tan pero tan santos y que todos los que están en la iglesia son pero tan santos que no hay que echar fuera espíritus inmundos de los que ahí están? Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad? Entonces, en los evangelios, en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, excepto Juan, en los evangelios nosotros vemos esto, pero por todas partes. Y en el libro de los Hechos también lo vemos. Y entre los dones hay uno de los dones que es discernimiento de espíritus también. Desde el puro inicio del ministerio, y aquí vamos a entrar en materia, agarrémonos fuerte, otro paréntesis, mis estimados. El objetivo de este curso es, por un lado, que nosotros, entendiendo esto, seamos libres de toda opresión, dominio, tortura, posesión, opresión demoníaca, pero también escuche algo que el Señor puso muy fuerte en nuestro corazón, es que aparte de traer libertad a todos los que estamos acá, también el Señor quiere capacitarnos para que nosotros salgamos como un pequeño ejército, imagínense, 71 personas, que salgamos, no a lo loco, pero que estemos capacitados para ministrar liberación a otras personas, las cuales están necesitadas. Esa es la otra cosa que Dios puso fuerte en mi corazón y por eso el examen final va dirigido a esto. Quiera Dios y quiera usted que al hacer ese examen final usted pueda llevar libertad a alguien en el nombre de Jesús, pero que también no solamente sea para esa persona, sino que usted pueda empezar a moverse en esto. Y eso es lo que el Señor quiere también, que seamos instrumentos para llevar libertad. Entonces, por eso es tan importante
clases, cierro paréntesis, desde el puro inicio del ministerio terrenal, escuche bien, de Cristo, la liberación era algo que acompañaba a la predicación del evangelio. ¿Escuchó bien? No era algo que él hacía de vez en cuando y tal vez. Era algo que estaba constantemente en su ministerio. Era algo que estaba en su ministerio. Y lo podemos ver desde el primer momento que él comenzaba. ¿Ok? Acompañaba la liberación. Es más, era parte de la predicación del evangelio. Y vamos a empezar con el primer caso, que ese lo tenemos ahí. Lo tenemos en Lucas 4, 31 al 37. Entonces, vean Lucas 4, 31 al 37. Después Jesús fue a Capernaum, pongámonos en contexto, él venía iniciando su ministerio, sale del ayuno de 40 días, salió en el poder del Espíritu Santo y aquí está iniciando su ministerio, ¿verdad? Lo hemos estado viendo en las otras clases, está iniciando su ministerio. Después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga. ¿En dónde? En la sinagoga, en la iglesia, mis hermanos. En la iglesia, no en el mercado, no en la zona roja, no en un prostíbulo donde están los pecadores. En la sinagoga, el lugar donde se reunía la gente a buscar de Dios. La gente que amaba a Dios y la gente religiosa. Dice, enseñaban en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Recuerda, exousia. Hablaba con autoridad. Esa palabra es muy importante, autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, ¿o en dónde? En la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno. Le aseguro que este hombre era un fiel asistente a la iglesia. Le aseguro que este hombre acostumbraba a ir, porque si algo tenían los judíos era que eran muy estrictos. Desde niños se les enseñaba la ley, se les enseñaba los preceptos y se les enseñaba que el sábado, que es el día de descanso que dice ahí, el Shabbat, tenían que ir a la sinagoga. Era parte, no solamente era algo que hacían por religión, es que era su vida, su cultura, era algo que estaba dentro de ellos, eran muy fieles. Y dice que cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús. Comenzó a gritarle a Jesús, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo. Mientras la multitud miraba, luego salió de allí sin hacerle más daño. La gente asombrada, ojo a eso, la gente asombrada exclamó, nada asombra más a la gente que la liberación. ¿Escuchó bien? Nada asombra más a la gente que la liberación de una persona que tenía un espíritu inmundo. Exclamó, ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región.
En la sinagoga todos los sábados se leía la ley, todos los sábados se hablaba de la palabra de Dios. Pero ¿por qué aquí fue diferente? Por la autoridad de Jesús. Vea que ahí lo enfatizan. Porque hablaba con autoridad. La autoridad de Jesús es como una luz que ciega a los demonios y los incomoda. Hace mucho tiempo, yo tenía como 3 añitos. Yo tendía, de repente me ponía triste, así de la nada, y me daba como depresión. Yo estaba alquilando un cuarto donde una señora que era pastora, una señora anciana ya, que toda su vida la dedicó al ministerio, y ella me ofreció que la alquilara porque ella me dice, así usted me hace compañía a mí y yo le cobro barato para ayudarle a usted. Entonces yo le dije, está bien, a mí me servía. Y yo recuerdo que me sentaba con ella en los tiempos de comida, ella me contaba todas las historias. Y yo viajaba al trabajo y a veces cuando regresaba, de repente venía y ponía cuando venía en el bus de regreso, ponía mi cabeza así en la ventana y de repente empezaban a salirme lágrimas, a llorar, así de la nada. Yo creía que eso era algo normal, parte de mi vida. Uno se acostumbra a ser esclavo. Escuche esto. Uno se acostumbra a la esclavitud. Un buen día, esta señora me dice, la pastora, va a venir una amiga mía que es profeta. Dios la usa mucho en la profecía y en la liberación. Anda por aquí y me pidió que si podía darle hospedaje unos días. Cuando yo llego ese día, ya ella estaba ahí. Escuche bien esto que le voy a decir. Y le va a ir dando claves para una clase que vamos a ir más adelante, dentro de unos cuantos semanas. Cuando yo llego a la casa, la pastora me la presenta. Estoy hablando de un cristiano nacido de nuevo, de más de 3 años de convertido. Ya hablaba en lenguas, ya le servía al Señor, tenía una célula, GAL, como se quiera llamarle, adoraba mucho al Señor, había ido de encuentro para las iglesias que practican esto. Y cuando esa mujer llega de frente mío, yo escucho esto en mi cabeza. Escuche, yo escuché esto. Escondámonos para que no nos vea. Y ella muy amablemente me extiende la mano y me dice, mucho gusto, yo soy fulana de tal. Y yo le dije, mucho gusto. Y ella se me quedó viendo así. Pero esto es tan sutil y uno se acostumbra tanto que yo escuché solo esa frase y no noté nada raro. Escondámonos para que no nos vea. Claro, Dios le muestra a esa señora, a esa profeta, que algo había en mí. Al siguiente día ella me escribe un mensaje de texto y me manda un versículo de Isaías. Yo me quedo ahí como patinando porque no entendía el versículo y yo le pregunté a ella que qué quería decir. Entonces ella empieza a decirme ciertas cosillas ahí y me dice, a mí me gustaría orar por usted, me dice. Claro, ella fue astuta, ¿verdad? Ella no me dijo así de una vez que usted tiene demonios ni nada, ¿verdad? Ella me dijo, a mí me gustaría orar por usted. Y yo le dije, claro, está bien. Cuando llego a la casa, seguimos hablando y me dice, vieron que yo quisiera orar por usted, tengo una inquietud. Quisiera hacerlo en 2 fines de semana, que es cuando usted está libre, pero quisiera que usted entre en ayuno todo el día. Y yo, pues sí, está bien, ¿verdad? Todo lo que sea de Dios, pues es bien. Y ese sábado entro en ayuno todo el día, ella también, y en la tarde ella comienza a ministrarme. Me ministró 2 sábados seguidos y ella me dijo, Jonathan, yo pude discernir en usted una opresión demoníaca y el Espíritu Santo me puso en el corazón que orara
No pasaron cosas raras, no caminé por las paredes, no me agarré del techo. Pero a partir de ahí, yo fui libre de una cosa que yo tenía, de que de repente entraba en depresión, de repente lloraba y de luchas que tenía en mis pensamientos. Dios la usó a ella y empecé a experimentar libertad, una libertad gloriosa. Les dije, uno se acostumbra a la esclavitud, pero cuando es libre, nota que fue libre. Y no voy a dar más detalles porque más adelante vamos a dar otra clase acerca de ciertas cosillas ahí sobre los cristianos, pero ya le arrojé una luz. Ahora, hay un tabú o un mito, no sé cómo llamarlo, de que las personas que están en la iglesia, cómo un espíritu inmundo se va a manifestar ahí en una persona si están en la iglesia. Jesús, en una iglesia, una persona se le manifestó y dice, a autoridad. Esa mujer estaba llena del Espíritu Santo y había una autoridad sobre ella y lo que había en mí se manifestó. Yo me di cuenta, pero como yo era ignorante de todo esto, yo nunca entendí que era un espíritu inmundo. Por eso la importancia de exponerse a estas enseñanzas. En ese caso, el demonio también en ese caso también el demonio se manifestó. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que lo hizo en voz audible, no aguantó, él no pudo soportar, no pudo soportar. Otro testimonio, está un predicador, está en la iglesia, en la primera fila. Él comienza a hablar y a predicar sobre la palabra de Dios, que Satanás, por más que oprima, al final Dios siempre va a vencer sobre un hijo suyo y que el enemigo siempre va a ser derrotado al final. Y en ese momento la mujer que estaba enfrente, una mujer joven casada, lanzó un grito, un chillido y cayó al suelo, manifestada. El espíritu inmundo que estaba en ella no aguantó, no resistió la autoridad que estaba sobre ese hombre y se manifestó para interrumpirlo. Inmediatamente el hombre tuvo que empezar a ministrar la liberación. Ella era la tecladista y la que adoraba, la que dirigía el grupo de adoración en esa iglesia. Cuando un espíritu inmundo se encuentra ante la autoridad de Jesús, porque la persona que está enfrente es hija de Dios, nacida de nuevo, camina en santidad, ojo, camina en santidad, no tiene doble vida y tiene fe en quién es Cristo Jesús, los espíritus inmundos se van a manifestar. Eso no significa que esa persona es especial, la que está ahí de frente, no significa que es un super ungido, no. Es simplemente una persona sobre la cual está la autoridad de Jesús, porque Jesús es su dueño. Y esa persona, al caminar en santidad, el Espíritu Santo manifiesta esa autoridad. Y cuando los espíritus inmundos se encuentran con eso, se van a manifestar. De repente entra un dolor de cabeza y usted no entiende por qué. De repente siente como que le hincan así como piquetes. Ay, no, no, ya, le entra así como un desatino, decían los abuelos, y tiene que irse de ese lugar, tiene que salir de la iglesia, tiene que ir al baño. No significa que cada vez que alguien vaya al baño es porque es un demonio, paréntesis. Pero es una inquietud que tiene que salir de ahí. Es muy probable que sea un espíritu inmundo que se esté manifestando para sacarte de ahí de repente. Un dolor de cabeza que te tira, de repente te imposibilita. De repente no tienes ganas de ir a la iglesia. De repente tienes que irte. De repente tienes que salir, te desconecta, pierde la concentración, empiezas a pensar en otra cosa. El asunto es que te quieres sacar de ahí y en última instancia, según el grado de opresión demoníaca, se manifiesta con un grito, dando voces o maldiciendo a la persona que está al frente. Porque si algo aman los demonios es maldecir, blasfemar contra Dios.
Todas esas son manifestaciones de un espíritu inmundo en una persona cuando están ante la autoridad de Jesús en otra persona. Por eso en iglesias donde hay fuertes movimientos de adoración, donde el Espíritu Santo está muy fuerte, la gente de repente cae al piso, empieza a temblar y es liberada muchas veces sin necesidad de que alguien haga nada, porque su presencia está ahí. Entonces por eso vemos ahí una palabra muy importante que dice, allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Los espíritus inmundos reconocen la autoridad de Cristo Jesús en una persona. Se manifiesta el espíritu en la iglesia y comenzó a gritarle a Jesús y lo respetan, no lo maldicen, pero a una persona comienzan a maldecirla muchas veces. Pero vea cómo empezó a desafiar a Jesús. Comenzó a gritarle, vete, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros? O sea, vea qué manera de hablarle a Dios encarnado. Vete, ¿por qué te metes conmigo? Si uno pudiera estar ahí, le aseguro que la cara de esa persona era de enojo, era de odio. Vete de aquí. Lárgate, ¿por qué te metes conmigo? En una ocasión estaba con un joven hablándole de la palabra y de repente yo vi como su rostro cambió con enojo. Yo sentía que yo estaba lleno del Espíritu Santo mientras le hablaba y él se enojó, él era más alto que yo y más corpulento que yo, inmediatamente levantó el puño para darme, yo lo tenía cerca, estaba hablando con él y yo pude ver el odio en sus ojos y se enojó y me dijo que me callara y de repente extendió el puño para darme un golpe, pero el Espíritu Santo no lo dejó. Él hacía así, no lo dejó. Ira, siempre se va a manifestar un espíritu inmundo, casi siempre, en otras ocasiones lo que hace es que desmaya a la persona, la desconecta. Y bueno, más adelante hablaremos más de eso, de manifestaciones y de todo, pero lo que quiero hablar y enfatizar aquí es cuando se está ante la autoridad de Cristo, va a haber una manifestación de un espíritu inmundo y siempre va a ser enojo, ira, desafío. Vete, le dijo a Jesús. ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Ellos saben, mis hermanos, ellos saben que les espera un juicio. Lo que no saben es cuándo. Y como ellos no saben cuándo, pero sí saben que les espera un juicio, ellos creyeron al ver a Dios encarnado porque dijeron, sé quién eres, el santo de Dios. Ellos supieron, tristemente, muchas personas no discernieron que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías, el Dios encarnado, pero los demonios sí supieron. Sabían que él era el santo de Dios. Entonces, la conclusión es obvia, ¿no? Ahí está Dios, nos espera un juicio, pues ya nos llegó la hora. ¿Has venido a destruirnos? Primero enojo, luego lárgate, porque no toleran la presencia de la santidad, la autoridad de Jesús, no la toleran. Por eso buscan huir, buscan irse. Buscan salir del lugar, irse, llevarse a la persona. Y después, has venido a destruirnos, les dice. Ellos saben lo que les espera al final, que es ir a una eternidad en un lago que arde con fuego y azufre. Y entonces el Señor, como a él no le interesa que los demonios testifiquen de él, porque es el Espíritu Santo el que testifica y no los demonios, entonces lo cayó. Yo necesito que usted me diga que usted le diga a la gente quién soy yo, porque le dijeron, yo sé quién eres, el santo de Dios. Es como Jesús diciendo, a mí no me interesa que ustedes testifiquen de quién soy yo, cállense. El que tiene que testificar de mí es el Espíritu Santo, no un espíritu inmundo. Entonces lo cayó, lo echó y siguió como que sin nada. Pero siempre va a haber revuelo, siempre va a haber manifestación. Entonces vemos a Jesús, empieza predicando el Evangelio
y liberando, porque la predicación ungida del evangelio sí o sí va a producir que se manifieste en la gente. Por eso de repente la gente se enoja y de repente la gente ya empieza a criticar a la persona que está predicando y de repente ya no quiere volver y se van y se salen y es que me cae mal esa persona, ¿verdad? Pero siempre a la predicación del evangelio de una persona llena del Espíritu Santo, su autoridad va a producir manifestaciones visibles o invisibles. Cuando digo invisibles es en el pensamiento de la gente, pero lo va, como me pasó a mí, en mi pensamiento, yo escuché eso, escondámonos para que no nos vean. Claro, ellos la conocían, ellos sabían el currículum que tenía esa señora, ellos sabían que ella era una mujer que tenía la fe para que Dios la usara para echar fuera demonios, entonces ellos sabían, bueno, se nos terminó la fiesta, ¿cierto? Así podemos verlo en el desarrollo del ministerio de Jesús. La gente era liberada por él a donde quiera que él iba. Y mis hermanos, escuchen esto. Jesús nunca ocultó la liberación, nunca lo hizo a escondidas, nunca lo hizo en secreto, nunca. Hoy nosotros estamos en una era muy sofisticada y escúcheme, esta crítica es una autocrítica, porque yo soy entre ellos. Es más, me critico a mí mismo. El lunes pasado que ministramos aquí la liberación, yo no quise que eso se grabara. Hay un asunto de dignidad también, pero soy sincero, yo lucho con esto también. ¿Con qué lucho? Con esta era sofisticada en la que estamos, donde no queremos que la gente vea una liberación. ¿Por qué? Porque se ve feo. Y por causa de eso, muchas veces restringimos al Espíritu Santo de que haga algo. Por causa de eso, muchas veces restringimos al Espíritu Santo de que se manifieste ahí. No, es que se ve feo, Espíritu Santo, mejor no lo haga. Es lo que le estamos diciendo a él. Entonces, estamos en una iglesia sofisticada donde todo tiene que verse bonito, perfecto y cuadrado. Escuche, es una autocrítica. No estoy criticando a un lugar específico, es una autocrítica a toda la iglesia evangélica pentecostal. Por eso es que mucha gente tiene necesidad, pero no se hace nada, porque ahí en el momento donde está la unción, donde se manifiesta el Espíritu Santo, ahí mismo, que es donde tiene que darse aquello, lo restringimos, lo calmamos y la gente queda igual. O buscamos sacarla, por lo menos a veces se saca para llevar a otra parte, por lo menos ahí se le está dando auxilio, ¿verdad? Que es mejor que no hacerlo, pero Jesús nunca lo hizo. Y estamos hablando de que antes de Jesús eso nunca se había visto. Por lo menos hoy ya sabemos que se ve. Pero en el tiempo de Jesús nadie nunca había visto este asunto de las liberaciones. Jamás. Usted sabe que en una sinagoga donde gente recontra hipercuadrada de repente se manifiesta un demonio, Jesús no lo ocultó. Jesús no se lo llevó aparte. Jesús ahí mismo interrumpió el mensaje, lo liberó. Y así mismo cada vez que usted ve en la Biblia que hay muchos versículos, va a ver usted siempre lo mismo. Ni Jesús ni los apóstoles lo hicieron a escondidas. ¿Ok? Podemos ver en 3 textos que se usa la palabra salir, echar, expulsar. ¿Qué cosa? Espíritus inmundos. De las personas para afuera. Por ejemplo, en Hechos 8:7, en Hechos 8:7 nos dice lo siguiente. Aquí estamos hablando de Felipe. Felipe, que no era un apóstol, Felipe era un cristiano normal. Él andaba en Samaria y dice el versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, es decir, gritando. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Una de las cosas que hacen los espíritus inmundos es gritar. Pegan un chillido cuando salen, muchas veces. ¿Por qué? Porque se les acabó la fiesta. Entonces, vea, lo que quiero enfatizar es lo que ahí dice,
salían, salían. Muchos que tenían, vea, muchos que tenían espíritus inmundos salían, es la palabra que quiero enfatizar. Luego, en Hechos 16:18, Hechos 16:18, nos dice lo siguiente. Aquí estamos, aquí estamos con Pablo. Dice, y esto hacía por muchos días. Usted luego lee el contexto, sí, es que por tiempo yo solamente leo el texto, el versículo, pero luego usted puede leer contexto y todo para que vea y se ubique con la historia. Y esto lo hacía refiriéndose a una mujer que estaba oprimida por un espíritu de adivinación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, escuchen, no a la muchacha, al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Si usted quiere saber cómo echar fuera un espíritu inmundo, no tiene que decir nada sofisticado, solamente puede decir eso que dijo Pablo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Listo. Vea lo que dice. Y salió, otra vez, la misma palabra, salió. ¿Ok? Y luego en Hechos 19:12 tenemos también otro caso. Dice así. De tal manera que aún, otra vez aquí el ministerio de Pablo, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entre esos milagros está este, versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Ok? Esto no es una licencia para que usted ande agarrando pañitos y llevándolo. Hay gente que vende paños ungidos, que vende aceite ungido. No, eso no. Ya eso es otra cosa. Por favor, ¿verdad? Y utilizan este texto para justificar el hecho de vender paños ungidos y hacer cosas. Alguien agarró el paño ungido y lo puso debajo del almohado, del colchón del esposo, porque así se iba a convertir. Pero si ese esposo no escucha el evangelio, y no se arrepiente, por más que le lleve un paño ungido, no se va a convertir, porque ya eso raya en la brujería y tampoco es así, ¿verdad? Ahí lo que quiere destacar es cómo la obra de Dios estaba tan poderosa a través de Pablo que los espíritus inmundos se iban con el contacto, con el nombre o con cualquier cosa que tenía que ver con la obra que Pablo estaba haciendo, ¿sí? Pero no es una licencia para andar ya en cosas que rayan en otra cosa. Pero lo que quiero enfatizar ahí es el texto, la palabra que dice, se iban de ellos y los espíritus salían, otra vez, salir. Los tres textos nos hablan de que habían seres, espíritus, la otra clase vamos a hablar de los demonios, de qué, cómo son, qué son, pero aquí les digo que había seres dentro de una persona o que estaban ahí en esa persona y ante la reprensión en el nombre de Jesús y en la autoridad de Jesús, salen, son expulsados. La palabra en griego es exerkomai, que significa salir. Salir fuera, ir afuera de, ¿ok? Y también eso se ve en un montón de versículos que no los voy a leer. Lucas 9:40, Mateo 8:16, Marcos 3:15, Marcos 9:38, Lucas 11:14, Lucas 13:32. En todos ellos también se usa una palabra afín que es ekbalo, echar fuera, expulsar, enviar fuera. Esa es la acción que nosotros conocemos como liberar. Es bíblica, está en muchas partes como confirmación de que sí es correcto realizar la liberación. Nosotros le llamamos liberación al acto de echar fuera, de expulsar, de enviar fuera a un espíritu inmundo.
que está dañando, oprimiendo a una persona. Y esa palabra lleva en sí que es por la fuerza, echar por la fuerza. Como que a usted lo agarren, le abren la puerta de una casa y lo echen a la fuerza, a la fuerza. ¿Quién lo saca a la fuerza? En este caso, el espíritu inmundo, el Espíritu Santo. Por el nombre de Cristo, el Espíritu Santo echa a la fuerza. La operación la lleva a cabo el Espíritu Santo. Echa, es a la fuerza, porque ellos no quieren irse. Y muchas veces, ministrando a alguien, ellos no van a irse. Eso lo vamos a ver más adelante, ya propiamente en pasos de liberación, pero les adelanto que una persona que está viviendo en un pecado y amando ese pecado, ese espíritu inmundo no se va a ir de ahí. ¿Por qué? Porque ese pecado que practica voluntariamente le da licencia al espíritu inmundo para que esté ahí. Entonces, ¿se podrá manifestar? Se podrá tirar al piso y hacer de todo, pero el espíritu inmundo te va a decir, no quiero irme. Un día, ministrando a un muchacho, se manifestó, su rostro cambió, empezó a hablar con la voz del demonio y me dijo, yo no quiero irme, yo no me voy a ir, yo no me voy a ir. Al final terminó yéndose, pero lo que quiero decirles es que ellos no se van a ir voluntariamente, tienen que ser echados por la fuerza. Por eso la palabra ekbalo, la que les mencioné en esos versículos, es echar, porque es por la fuerza, porque ellos nos ven a nosotros como sus casas, como sus hoteles, y pueden estar en una persona, escuche bien, toda una vida.